noche de hoy. Yo llevo 13 años congregándome en esta iglesia y de esos 13 años llevo 8 predicando. Y yo creo que en la mayoría de mis mensajes, probablemente en un 90% de ellos, yo siempre menciono a un personaje que es mi papá y que esta noche por primera vez me acompaña en la iglesia. Mírelo ahí, ese es mi papá. Oiga bien lo que le voy a decir. Escucha bien para que no diga que no se lo dije. Cuando usted lo ve en la calle, usted le va a decir, papá de Blanca. Quizá él no lo va a saludar porque él es Jucho, ¿ves? Pero usted se lo vocea. Papá de Blanca, ¿cómo va a ser? Y para mí es un placer. Mami también anda con él, pero mami no es novedad. Mami también está con él. Pero ya mi mamá me ha acompañado antes. Tengo muchos amigos que vinieron en la noche de hoy. Y como tenemos transmisión en vivo, no voy a decir sus nombres por cuestiones de seguridad. Pero tengo muchos amigos que vinieron en esta noche. Yo bendigo el nombre de mi Padre Celestial. Qué bueno eres, Señor. Qué bueno es el Señor. Hermano, quédese por ahí, no se vaya. No se vaya que no hemos terminado. Gloria a Dios. Vaya conmigo al libro de Isaías, capítulo 9. Quiero que leamos el capítulo 9, los versículos 6 y 7. Y antes de leer la palabra, yo oro pidiéndole al Dios Todopoderoso, Rey de Reyes y Señor de Señores, que enmudezca mi razonamiento y que ponga su palabra fluyendo con su Espíritu Santo conforme Él me la ha dado para bendecir a la iglesia en esta noche con este mensaje que yo estoy completamente convencida que será de edificación porque viene del cielo para el pueblo. Y el pueblo dice, amén. Entonces abra su Biblia o encienda su Biblia. Isaías capítulo 9, versículo 6 y 7. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Yo quiero leer una traducción en lenguaje actual, en la misma porción que leíamos en la Reina Valera, que es la que usualmente consumimos. Dice, nos ha nacido un niño, Dios nos ha dado un hijo. A ese niño se le ha dado el poder de gobernar y se le dará estos nombres: consejero, admirable, Dios invencible, Padre eterno, príncipe de paz. Él se sentará en el trono de David y reinará sobre todo el mundo, y por siempre habrá paz. Su reino será invencible y para siempre reinará la justicia y el derecho. Esto lo hará el Dios Todopoderoso por el gran amor que nos tiene. Amén. Pueden tomar sus asientos. ¿Sabe? Yo quiero ministrar en la noche de hoy bajo el tema Jesús es el Rey. Quédese con eso en su cabeza. Jesús es el Rey. Y para hablar del reinado de Jesús, yo quisiera hablar de algunos de los reyes que pasaron por Israel. Fueron muchos, pero yo quisiera destacar algunos cuyas vivencias y experiencias pueden enseñarnos algo en la noche de hoy. Y como hay muchos amigos aquí, yo quisiera tomar los primeros minutos para explicar algo. Yo sé que usted siempre ha escuchado Israel, Israel, pueblo de Dios, Israel. Y usted dirá, ¿por qué Israel es pueblo de Dios y no lo es Asiria? ¿Por qué no lo era Etiopía o cualquier otra nación de la región? Fíjese, lo que pasa es que eso se remonta a un tiempo muy atrás. De hecho, usted recordará un hombre que se llamaba Noé, que le dijeron que hiciera una barca porque iba a empezar a llover, y le dijeron que llenara la barca de animales.
Y yo me imagino que no debió ser fácil al dar tanto tiempo en el mar por el diluvio que vino a la tierra, rodeado de animales que hacían cosas de animales. Comían y hacían cosas de animales. Entonces, cuando Noé salió del arca, dice la Biblia que él bajó con su familia. Y cuando él bajó con su familia, yo no sé si era diciembre, pero ese día Noé se dio unos tragos. En otras palabras, para que usted comprenda, se dio un suape. El hombre empezó a tomar y se emborrachó. Y producto de esa borrachera, porque hay gente que, déjeme decirle algo, en diciembre piensa que el mundo se va a acabar y se quiere beber todo el romo del año, Entonces yo digo que no sé si es que era diciembre, pastor. La Biblia no lo dice, pero él tomó y se embriagó. Y producto de eso, le cogió la borrachera con quitarse la ropa, y dice la Biblia que se desnudó. Y uno de sus hijos, que se llamaba Can, lo vio desnudo y fue de chivato y empezó a decirle a todos que su papá estaba desnudo, y eso representaba una afrenta, una imprudencia, una falta de respeto. Pero el hermano mayor, que se llamaba Sem, consciente de la desnudez de su padre, producto de que estaba borracho. Señores, el que se emborracha pierde el sentido, No hay cosa que haga más disparate que un borracho, para después estar pidiendo explicaciones. ¿Qué yo hice? Bueno, entonces dice la Biblia que Sem tomó un manto y tapó a su padre sin mirarlo, porque eso era lo prudente, eso era lo correcto. Al otro día amanece Noé resacado. ¿Sí sabe que estaba resacado Noé al otro día? Pidió agua con gas y dijo que le trajeran un novaldín. Y cuando ya entró como en conciencia, le contaron lo que había sucedido. Y le contaron que su hijo Can lo había visto desnudo y había salido a decirlo. Entonces eso provocó que él se enojara y maldijera a Can. Y la maldición que él desató sobre Can era la siguiente: a partir de hoy, tú y tus descendientes y todo lo que tú tengas le va a pertenecer a tu hermano Sem. ¿De dónde viene Abraham? De Sem. Y Dios hizo un compromiso con Abraham de que le entregaría una gran descendencia. Le dijo: mira las estrellas, así de grande será tu descendencia. Y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y lo dirigió hasta Canaán. ¿Por qué Canaán? Porque Canaán era el territorio de los cananeos, descendientes de Can. Y como se había dicho que ellos servirían a Sem y a los descendientes de Sem, entonces Abraham ciertamente tenía que heredar Canaán. Pero estando en Canaán, que es la tierra de Israel, y eso lo vamos a ver más para adelante, el Señor le dice: miren, ustedes van a ser llevados como esclavos. Es esta la razón por la cual luego Abraham engendra a Isaac, Isaac engendra a Jacob y Jacob engendra a José. José fue el muchachito que halló gracia delante de Dios y fue vendido, llevado a Egipto, esclavizado, pero Dios puso gracia sobre él y allí fue nombrado como gobernador. Y entonces él mandó a buscar su padre Jacob, que ahora Dios le había cambiado el nombre a Israel, y se estaba cumpliendo la profecía de que el pueblo de Israel saldría de la tierra a una tierra extranjera donde serían esclavizados. Y ahí empieza la historia del pueblo de Israel. Dios levanta a Moisés para sacarlo de donde los egipcios y guiarlo hacia la tierra prometida, que era Canaán. Después de muchos años, usted recordará, 40 años en el desierto, el pueblo de Israel llega a la tierra prometida y la rebautizaron. Ya no se llamaba Canaán, ahora se llamaba Israel. Y de ahí viene entonces, a mis amigos, el asunto de por qué Israel es tierra de Dios. Ya quedamos claros. Si alguno no sabe, vea la transmisión cuando yo termine, que la dejan en Facebook. Fíjese, cuando el pueblo de Israel llega a la tierra prometida, se dividieron en 12 tribus, que son precisamente las tribus de Israel, que representan cada uno de los hijos de Israel.
Y al estar allí no estaban del todo unidas y estaban rodeados de ciudades enemigas. Y por esa razón ellos entendían que era necesario que Israel tuviera un rey, alguien que cuidara de ellos, alguien que los llevara a una victoria segura. Durante algún tiempo quienes tenían influencia suprema en el pueblo de Israel eran los jueces, quienes eran llamados líderes militares, religiosos, sacerdotes y profetas, pero no eran reyes. El último juez de la tierra de Israel era Samuel, quien entre muchas cosas era profeta, pero además era un militar de guerra y era el único que tenía la autoridad y la unción para designar un rey sobre Israel. Por eso el pueblo de Israel empezó a pedirle rey. Samuel, danos un rey. Samuel, las demás ciudades tienen reyes. Nosotros no tenemos reyes. Nosotros estamos aquí y ni entre nosotros nos llevamos bien. Samuel, tú tienes que darnos un rey. Mire, en el capítulo 8 del primer libro de Samuel, el pueblo insiste: Samuel, tienes que darnos un rey. Y a mí me parece, profe Belki, que no era tan descabellado el pedimento que ellos estaban haciendo. Porque antes de eso, en el capítulo 4 del primer libro de Samuel, el pueblo de Israel vivió la invasión de los filisteos. Esos enemigos históricos del pueblo de Israel, quienes se robaron el arca que representaba la presencia de Dios. Y eso fue un trago amargo para el pueblo de Israel. Ellos pensaban que necesitaban un rey porque ya habían vivido una experiencia nefasta. La presencia de Dios, el arca del pacto, había sido secuestrada por sus enemigos. Eso fue algo tan grande que el penúltimo sacerdote, que se llamaba Elí, cuando le dijeron que el arca ya no estaba, ¡boom!, murió. Hermano, cualquier creyente que pierda la presencia de Dios en su vida, indudablemente vivirá derrotado. No es casualidad que Moisés dijo: mira, si tu presencia no va conmigo, a mí no me mande. Déjame aquí, no me mueva. Si tu presencia no va conmigo, a mí no me mande. La presencia de Dios es la brújula del creyente. El que vive una vida de oración entra en contacto con la presencia de Dios y Él es quien nos guía a tomar buenas decisiones. Hay gente que piensan que porque yo soy bonita tengo suerte. Pues usted está viendo a mi mamá y mi papá, no force. Ellos porque tienen mascarilla, pero son 2 estrellas de Hollywood. Y hay gente que te ve y dice que fulano ha tenido mucha suerte. No, fulano ha tenido muchas noches de oración. Fulano ha tenido mucha dirección. Fulano ha buscado agradar a Dios. Esa es la diferencia entre la suerte y la gracia. La suerte se te pega, la gracia te persigue. La suerte se te pega, la gracia te persigue. Suerte tiene cualquiera. En fin, cuando los israelitas pasaron por esta situación, le requirieron a Samuel un rey. Uno que lo hiciera sentir seguro. Sin embargo, no era el momento. No era el momento y Samuel se lo indicó. Señores, dejen de estar pidiendo rey. No es el momento. Pero insistieron tanto que Samuel consultó a Dios y Dios le dijo: mira, haz lo que ellos te están pidiendo. Y hay 2 cosas que yo quiero llamar la atención de este comportamiento del pueblo, que la iglesia tiene que reflexionar en ello. Primero, el pueblo estaba volcando su confianza a un hombre. Y segundo, estaba desobedeciendo la voz de Dios, porque ya Samuel les había dicho que no era el momento y Samuel era la voz de Dios para el pueblo. Señores, cuando yo veo un evangélico creyendo en un político, ojo, espérese, no me malentienda. Yo creo que hay gente que va a ser ungida para ocupar posiciones en el Congreso de nuestro país. Pero no es verdad que es el gobierno del cambio que me va a quitar a mí la intranquilidad. A mí me sostiene Cristo. ¿Claro? Mire, el que pone su fe en el hombre, nada más se arrolló. Dios nada más tiene compromiso con la gente que hacen compromiso con Él. Si no, Él suelta eso.
Entonces, deje de estar inventando. Oiga lo que dice el salmista en el capítulo 84, versículo 12. Cuán bienaventurado es el hombre que en ti confía. Cuán bienaventurado es el hombre que en ti confía. En fin, Dios permitió que el primer rey de Israel fuese elegido. Saúl fue el primero en gobernar sobre Israel. No era lo que Dios había planeado, pero bueno, el Señor había destinado que el rey de Israel tenía que venir de la tribu de Judá y sencillamente Saúl era de la tribu de Benjamín. Pero Dios permitió que él reinara. Y como era de esperarse y como era un hombre, el primer rey metió la pata. ¿Sabe? Lo primero que hizo Saúl fue que desobedeció las órdenes de Dios. Desobedeció. Y para justificarse, entonces habló mentira. No, tú sabes, Samuel, no era yo. Me movieron. Yo no quería. Óigame, siguió mintiendo para tapar su falta. Y por eso, por no obedecer a Dios, le fue quitada la unción. Y siguió siendo rey, pero sin unción. Eso es más peligroso todavía. Mire, uno puede estar predicando, cantando, ministrando, danzando, y eso no quiere decir que uno sea ungido. Mire, el hombre y la mujer que viven en desobediencia pierden la unción. Por eso es que usted ve que a veces hay gente que viene aquí, una muchachita con una falda gatada de lavada mucho y una blusa con un hoyito que ella lo tapa entrándosela por dentro. Y cuando coge el micrófono desciende la gloria de Dios por una razón muy simple, tiene la unción. Pero un día la misma muchachita graba un CD y pone una foto de ella de portada mirando al horizonte como que no está mirando. Y se sube al altar, ahora con una mejor técnica vocal probablemente, porque ya hizo su curso. Hermano, pero dejó de orar y perdió la unción y ya no mueve ni lo abanico. Porque la unción no se trata de qué tanta técnica yo tenga, de qué tanta escuela yo tenga. Y ojo, yo soy adicta a la formación, sobre todo en temas de la fe. Se trata de cuán ungido eres. Lo peor que puede hacer una persona es ocupar un lugar donde no ha recibido la unción para estar. Por eso cuando yo oigo gente que me dice de que yo voy a abrir una iglesia, yo digo no, pero ese brega con cosas malas. Sí, porque mire, una vez alguien me dijo, mi pastora, un asunto ahí y todavía eso me quita el sueño. Y hay gente que yo digo, y Dios te ungió como pastor. Usted me ha oído de que una participación especial de la hermana Blanca cantando. Yo canto. ¿Me voy a poner a inventar? Hermano, la gente tiene que saber para qué Dios lo ungió y ocupar la posición en el lugar donde ha sido ungido. Si no, la vamos acá, señores. Yo no me refiero a que cometer un error te quita la unción. No. Hay errores de carácter y hay errores de conducta. Eso yo siempre lo digo en la iglesia. Cualquiera puede flaquear, cualquiera puede fallar y eso no quiere decir que Dios no lo va a perdonar y Dios lo va a restaurar. Pero el que persiste en el pecado debe saber que Dios se apartará de él y por vía de consecuencia la unción también. Cuando se pierde la unción, el creyente que ejercía un ministerio empieza a hacer disparate. Chequéelo. Hablar cosas que no tiene que hablar, a decir cosas que no tiene que decir. Miren, al final de la vida de Saúl, antes de ir a la última batalla con los filisteos, que eran los archienemigos de Israel, la palabra la registra como una de las batallas más sangrientas de la Biblia. En el capítulo 8 del primer libro de Samuel, la Biblia relata que Saúl consultó una medium. ¿Qué era una medium? Una medium era una persona que se ponía en contacto con los muertos. Por ejemplo,
Yo tengo un tío que se llamaba Nicodemo y yo quiero hablar con el tío para ver dónde él dejó la llave de la cajita donde se guardaban los documentos de la casa. Entonces yo iba donde una medium. O sea, prácticamente el hombre que conocía a Dios ahora estaba utilizando la brujería para conseguir victoria. Ay, los evangélicos que se ensalman, cuidado con eso, de que aquí una carne huida, dicen los viejos. Mire, hermanos, consultó una medium y eso estaba prohibido en la ley de Moisés. Y los reyes tenían que conocer la ley. La palabra dice en Levíticos capítulo 20, versículo 27. Y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra la tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Eso le costó la muerte a Saúl. Consultar a un brujo, eso le costó la muerte a Saúl. Estoy hablando con evangélicos que no consultan el zodiaco. Yo sé que soy Escorpio porque nací en noviembre. Yo no sé si tú eres Virgo, Capricornio, La Vega. Yo no entiendo. Pero déjame decirte algo. Mi confianza está puesta en el Señor. Hay evangélicos que leen el zodiaco para ver qué me depara el futuro. Mira, engendro de Walter Mercado, no te pongas a inventar. Usted sabe su signo zodiacal, no se haga. Pero óigame, de ahí a asignar. ¿Usted se acuerda de Walter Mercado? Ah, pues ustedes no son de ahora. Sí, ustedes no son de ahora. Se murió Walter Mercado. Murió. Duró mucho. Miren, definitivamente cambiar la fe por la brujería debe de ser el acto más absurdo que pueda cometer un ser humano. Cambiar a Dios por la brujería tiene que ser lo más estúpido, y perdóneme que suene grosera, que puede hacer un ser humano. Señores, hasta ahí llegó la vida de Saúl. Pero entonces Dios levanta un segundo rey que se llamaba David. Según la palabra, David era conforme al corazón de Dios. David gozaba de la admiración del pueblo. Fue alguien que unificó el reino, unificó Israel. Llevó a Jerusalén el arca del pacto. Óigame bien. Y en el capítulo 5 del segundo libro de Samuel, la Biblia dice que cuando él trajo el arca a Jerusalén, se quitó su ropa de rey y empezó a danzar, empezó a bailar alrededor del arca. Y Mical, su esposa, le dijo: muchacho, no seas ridículo, tú eres un rey, compórtate como rey. Pero lo que pasa es que el hombre y la mujer que conoce a Dios pone de lado sus títulos cuando la presencia de Dios desciende. Era la presencia de Dios que había llegado a Jerusalén, no era cualquier cosa. Por eso el tipo le dio trabajo. Dicho en términos menos populares, el tipo bailó alrededor del arca. Había recuperado la presencia, la tenía ahí. Jueces, fiscales, abogados, doctores, eso se lo entregó Jehová. Eso di que no, yo fui ayer al salón. Como yo fui ayer al salón y tengo un party mañana, no me voy a sacudir. Yo creo que la hermana que más salón paga aquí es la hermana Celia. Ella no coge esa. ¿Dónde está Celia? Ella se sacude, no coge esa. Hermano, definitivamente que pudiéramos decir en un lenguaje actual que el gobierno de David fue el gobierno del cambio. Sí, indudablemente. Ese fue el gobierno del cambio. El de David. Deje de estar pensando en el presidente. El de David. Ahora bien, al igual que Saúl, David cometió faltas en contra de Dios durante su reinado. La más significativa de toda la falta de David fue que un día, en vez de estar en la guerra, se quedó de vago en la casa y se paró en el techo. Y había una muchacha, 90, 60, 120, ¿sabe? Que se estaba bañando desnuda en el patio. Y él la vio y la codició. Pero esa mujer era casada con un soldado del ejército de David que se llamaba Urías. Un muchacho noble, un muchacho bien.
Y dice la Biblia en el capítulo 11 del segundo libro de Samuel, relata cómo David le gustó la mujer, la tomó, se acostó con ella y el David era muy fértil porque a la primera acostada quedó embarazada. Y cuando ella queda embarazada, que le dice, viejo, ella lo llamó por teléfono. Yo no sé, yo me imagino David con un iPhone 12 y ella con unos 7, ¿ves? Porque él era rey, el de ella era más bajito. Y ella le tira por WhatsApp, te voy a llamar. Y él le dice, tírame por WhatsApp que esa no la rastrean. Y ella lo llama por WhatsApp y le dice, David, ¿tú te acuerdas de qué? De los otros días, estoy embarazada. ¿Sabe qué hizo David? Manden a buscar a su esposo. Sabiamente, diabólicamente, tráiganlo. Vamos a pegarle a ese muchacho. Hizo de todo para que Urías llegase a pensar que el hijo que Betsabé iba a parir en 9 meses iba a ser hijo de él. ¿Y sabe qué pasó? Urías era un hombre tan serio y tan bueno, es infeliz, que no se acostó con ella. Ese hombre lo sacaron de la guerra, hermano, para que tuviera relaciones con esa mujer, pero era un hombre honesto. Él decía, si mis hermanos se están matando allá, ¿cómo voy a venir yo a disfrutar de ella? Y dice David, pero este sí está tonto. Y como no le funcionó, entonces lo mandó para la guerra otra vez y dijo, pónganlo adelante. ¡Fuáquiti! Se llevaron a Urías. Murió Urías. Y cuando Urías muere, entonces él manda a buscar a Betsabé y se casa con ella, porque ahora él va a ser responsable de esa barriga. Ahora sí, él sí iba a ser responsable. Hermano, de esta historia se aprenden cosas importantes. El pecado no se debe ocultar. Porque el que oculta un pecado va a usar otro pecado y otro pecado y otro pecado y otro pecado para ocultarlo, hermano. La Biblia dice en Proverbios 28, capítulo 13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Digan que usted está, deje de estar inventando. No es que ahora usted va a hacer un live y va a decir, sí, estoy pecando. Me estoy robando el dinero de la caja chica de la oficina. No. Pero confiese el pecado. Porque el pecado oculto deteriora el alma. El pecado oculto es lo que hace que usted se sienta como un gusano. Una jovencita se acercó a mí en estos días y me contó de una situación y yo le dije, ¿sabes qué? El pecado trae consecuencias, pero yo creo en un Dios de misericordia y por cuanto has confesado tu pecado a tu pastor y estás buscando ayuda, yo estoy completamente convencida que Dios tendrá misericordia de ti, porque la palabra de Dios no miente. Hermano, David se arrepintió de ese pecado que cometió. Sin embargo, eso no lo exoneró del castigo. Dentro de las cositas que le pasaron a David fue que su hijo, el que tuvo con Betsabé, murió. No se apartó la guerra y la muerte de su casa. Públicamente uno de sus hijos tuvo relaciones sexuales con 10 de sus concubinas. Y sus hijos lo avergonzaron. El mundo, hay que decirle que el pecado trae consecuencias. Porque este evangelio laide, y Dios te perdonará, tío, adelante, pecá, hacedlo bien. Eso no funciona. Hermano, la Biblia dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte. Pero vea qué bonito, sigue diciendo, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El que insiste en una vida de pecado va a tener consecuencias. Y déjeme decirle algo, alguna de esas consecuencias usted no la va a vivir usted, se la va a pasar a su generación. Es a su generación. Hay gente que sí, que viven el resultado de su mal comportamiento, pero hay gente que traslada esa maldición a sus hijos. Cuídese, no haga maldad. Hay gente que vive de hacer maldad.
Bendecimos la vida de los toros ante el Licey haciendo maldad. Mire, el tercer rey, Salomón, mire, era hijo de David. Dentro de las cosas buenas que se destacan de Salomón es que cuando tuvo un encuentro con Dios, el Señor le dijo: pídeme lo que tú quieras, y él le pidió sabiduría. Y esa sabiduría fue que lo hizo gobernar también sobre Israel durante algún tiempo. Dice la Biblia que se dinamizó la economía. Dice la Biblia que en él las demás naciones se admiraban por lo bien que lo hacía Salomón. Salomón además fue el primero en construir el templo que tanto su padre David quería para hacer cultos a Dios. Pero humano al fin también la macó. Porque Salomón se casó con mujeres extranjeras, donde desde siempre estaba prohibido que no se tomaran mujeres extranjeras. Pero el tipo le gustaban las mujeres, se casó con 1000. Pero Dios mío, como una mujer es difícil, yo lo entiendo. 1000 no me imagino. Y eso provocó que Salomón entrara a dioses ajenos, dioses de sus mujeres extranjeras. El pueblo que había sido monoteísta, enfocado solo en Dios, ahora tenía nuevos dioses. Y eso le costó mucho a Israel, porque el traer dioses ajenos a la tierra donde Dios tenía que ser el centro, porque era Dios que la había constituido, provocó la división del pueblo de Israel. El Israel fuerte, lleno de riquezas, lleno de poder, que había ganado muchas batallas, ahora estaba siendo dividido por la imprudencia de un hombre que se dio a dioses que no le pertenecían. Yo quiero preguntarte algo, iglesia: ¿quiénes son los dioses que ocupan el lugar de Dios en tu vida? Oiga bien, desde Éxodo, Dios había dicho en el capítulo 20, versículo 3: no tendrán dioses ajenos delante de mí. Y eso se le olvidó a Salomón. ¿Quiénes son los dioses que estás metiendo en tu casa? ¿Quiénes son los dioses que están metiendo en los celulares, en la familia? Tu Dios a lo mejor no tiene una figura como el Dios de Dagón que tenían, no me acuerdo si eran los filisteos, profe. Dagón, ¿sí? Me dijo que sí, pastor. Si usted dice que sí, sí. Ok. Pastor dijo que sí, pues sí. ¿Lo qué? Lo que dijeron los pastores, ellos lo van a decir ahorita. Hermano, el comportamiento de Salomón de cambiar el monoteísmo al politeísmo trajo serios problemas. El error de Salomón dividió el imperio de Israel. Óigame bien. Y al final de su gobierno, Salomón empezó a tener carita. Y tenía preferencia a Judá, porque él venía de la tribu de Judá, pero no tenía preferencia con las otras tribus que estaban en el norte. Y eso provocó el descontento de esas tribus. Hermano, no hay hermano X y hermano Y. Delante de Dios todos somos iguales. Algo que yo amo de mis pastores es que ellos quieren a lo bonito, a lo feo, a lo montado, a lo de a pie, a lo de a caballo, a todo el mundo. Aquí no se hace excepción de persona. Y esa acepción que estaba haciendo Salomón provocó el descontento de las tribus del norte, que luego se independizaron como un Israel independiente, también llamado Samaria. Y entonces se dividió Israel en el Israel independiente o Samaria, y Judá, o también llamado Jerusalén, porque la capital era Jerusalén. Y por eso es que usted ve que ahora hay dos reyes al mismo tiempo. Uno que gobierna el norte y otro que gobierna Judá. Hermano, Roboam gobernó Judá. Iba ahí, ¿ves? Regular. Y Jeroboam gobernó sobre Samaria, o el Israel independiente. ¿Y usted sabe qué hizo ese pechú? Colocó unos toros de oro
en la ciudad, en representación de que esos eran su Dios. Volvieron a meter la hechicería, la idolatría una vez más. ¿De quién aprendieron eso? Del Salomón fue quien enseñó eso. Hermano, y estos reyes pasaron sin pena y sin gloria. Hubieron otros reyes también. Uno de ellos, por ejemplo, Zimri, que apenas duró 7 días gobernando. Y Omri, que mató a Zimri, ese duró 40 años. Ahora yo quiero destacar otro rey. Y yo sé que le he hablado mucho de reyes. Lo que pasa es que estoy dejando el rey de reyes para el final. En el primer libro de Reyes, en el capítulo 17, la Biblia habla de un rey que se llamaba Acab, que también tuvo dioses ajenos. Óigame bien, y ese era el problema, los dioses ajenos. Y estaba casado también con una mujer extranjera que se llamaba Jezabel. Y un día Acab sintió el sentimiento más egoísta, más dañino y más putrefacto que puede haber en un ser humano. Dice la Biblia que Acab sintió envidia de un hombre que se llamaba Nabot, que tenía una viña al lado del palacio y él quería la viña de Nabot. Un hombre que era rey, molestando con lo ajeno. Y dice la Biblia que Jezabel, usada por el mismo infierno, le dio una estrategia para acabar con Nabot y terminaron matándolo para quedarse con el viñedo. Atención, varón, si su esposa lo aconseja mal, órele a Jehová. Y si no es su esposa, dele un ticket sin regreso, porque lo va a desgraciar. Jezabel fue que le dio esa estrategia. Hermano, una mujer tiene la capacidad de destruir o de hacer un hombre. ¿Usted sabía eso? Una mujer con carácter le dice a un hombre: dobla ahí, vete por ahí, sigue derecho, y usted ve que le va bien, porque tiene la cabeza amueblada. Pero si no tiene la cabeza amueblada y consume las canciones de Toquicha, ella le va a decir que para el doble sueldo le cambie el celular y le compre el iPhone 13. Ahí no hay nada que buscar. Dice la Biblia que la mujer sabia edifica. Por eso usted ve hombres que se ven como feitos y ñañarrocitos, y cuando llegan donde una mujer usted lo ve planchado, bonito, con el filo en los pantalones. Encontró una mujer. Hermano, tengan mucho cuidado con la envidia. La envidia hace que la gente robe, que la gente mienta, que la gente dañe, que la gente mate. Lo que sintió acá por Nabot fue envidia, y eso provocó que ese rey muriera. Hermano, los demás reyes que continuaron siguieron metiendo la pata. Cometieron el mismo pecado una y otra vez, teniendo dioses ajenos, teniendo comportamientos inapropiados. Y no es casualidad que por esa razón la mayoría murió asesinado. La mayoría. En ese periodo hay dos que medio lo hicieron mejor. Azarías, que gobernó sobre Judá durante 52 años, y su hijo Jotam, quien también tuvo un gobierno justo, según la palabra. Ahora había otro rey, Acaz. Yo le hablé de Acab, ahora le estoy hablando de Acaz. Dentro de la cosa que hizo ese pechú fue que sacrificó su hijo a una deidad, y en un momento determinado pidió ayuda a un ejército enemigo para librar una batalla. Hermano, y eso le costó el exilio. La iglesia no puede hacer alianza con este mundo. La Biblia dice que somos del reino. Estamos aquí, pero no somos de aquí. Hermano, acá se intentó hacer coinonía con los enemigos. La iglesia no puede hacer coinonía con los enemigos. Yo me niego a que le sigan cediendo el altar a un grupo de políticos que llegan una vez cada 4 años a decir: yo quiero hacer algo por ti, yo voy a bendecirte, vota por mí. Mire, esto es sagrado, esto no lo puede pisar un pelafustán que dice que va a gobernar por usted. Y con el respeto que se merecen mis líderes, no lo haga. Que yo quiero ser regidor
Y te pasaste el año entero bebiendo romo y ofendiendo a Dios. Y ahora tú vas a pisar el altar de Jehová para decir que tú quieres ser regidor, que voten por ti. La iglesia no hace alianza con el mundo. Y eso de acá fue tan malo, que provocó la desaparición del Israel independiente. Provocó la desaparición de las 10 tribus del norte. Provocó la desaparición de Samaria. A partir de ahí solo quedó en pie Judá. Y entonces Dios siempre tiene misericordia. Y se levantó un rey en Judá llamado Ezequías, el buen rey. Ese agarró y sacó todos los ídolos. Dijo, no, aquí gobierna Jehová. Este pueblo es de Dios. Sobre el trono está Jehová. Esta tierra le pertenece a él. Y dice la Biblia que Ezequías sacó todos los dioses y empezó a hacer algo que todos los demás reyes habían olvidado. Empezó a confiar en Dios y solamente en Dios. Y en un momento determinado, un rey de Asiria llamado Senaquerib, según el capítulo 15 del segundo libro de Reyes, le dijo, óyeme, Ezequías, se lo voy a decir en un lenguaje llano popular que me entienda. Le vamos a dar para abajo a tu pueblo. Vamos a romperlo. Y dice la Biblia que Ezequías fue delante de Dios y le dijo, Señor, ayúdanos. Y una noche antes estaban todos los soldados de Samaria esperando la mañana para entrar a Judá y atacar al pueblo. Y Ezequías no tuvo que mandar a un solo soldado. Dios mandó a un ángel. Y dice la Biblia que murieron los 185,000 soldados de Samaria. Déjame decirte algo. El que está contigo es más que vencedor. Tienes que clamar al Padre. Tienes que creerle a Dios. Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? En medio de la crisis, busca el rostro de Dios. Busca el rostro de Dios. Ezequías no mandó a nadie, Dios mandó un ángel. Deja que Dios libre tus batallas. Deja que Dios libre tus batallas. El resultado será el que se escribió desde la eternidad, porque tu vida ya está escrita en el reino de los cielos. Aleluya. Después de Ezequías, se levantó su hijo Manasés como rey, pero este no siguió el ejemplo de su padre. No adoró solo a Dios, sino que nuevamente volvió a la brujería, a la idolatría. Luego su hijo Amós tomó decisiones que le costaron la vida, y a los 2 años de su reinado fue asesinado por sus propios oficiales. El último rey que quiero destacar vino después. Un muchachito de 8 años reinó sobre Israel. Se llamaba Josías. Y algo que me encanta de Josías es que siendo joven reconoció que Dios es Dios y que Él está sobre todo. Y dice la Biblia que escuchó la ley de Moisés y dijo, ¡hey! Yo quiero aprender la ley de Moisés. Hace falta una generación de jóvenes que diga, ¡hey! Yo quiero aprender la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis. Mañana se estrena La Casa de Papel, la última temporada. Yo no tengo problema que usted la vea, la puede ver. Pero si yo le pregunto a usted qué es la Torá y usted no me sabe decir, pero sabe que Tokio murió en el último episodio, usted tiene que revisarse. ¿Y por qué no dicen amén? ¿Porque saben que Tokio murió en el último capítulo? ¿O porque se sabe la Torá? Sí,
Porque yo no concibo que mi generación sepa más del mundo que del Dios que le sirve. Yo no concibo que mi generación hable más de lo inicuo que del Dios al que le sirve. Yo veo todo lo que usted ve, pero déjame decirle algo. La palabra de Dios es lo que me dirige. La palabra de Dios, hermano. ¿Usted vio el juego de calamar? Yo no lo vi porque desde que me dijeron la temática me frustró. Me dijeron que tomaron los juegos de mi infancia y lo pusieron en una serie y cada vez que tú perdías te mataban. Así no, señores. Es que quiere dañarlo todo el mundo. Quiere dañar hasta los recuerdos que tenemos. Los recuerdos de la infancia de esta generación también lo quieren dañar. Quieren secuestrar nuestra voluntad. Señores, yo he dicho esto en los últimos mensajes. Y voy a la casa de papel otra vez. El mundo está tan corrompido. ¿Cómo era que se llamaba el calvito que le hizo la vida imposible a Tokio? Gandía. En la serie hay un tipo, escuche, que está haciendo su trabajo, pastor. Su trabajo es evitar que unos ladrones se lleven todo el oro y todo el mundo odia a Gandía. Porque todo el mundo está congraciado con que el robo prospere. Hermano, eso es el infierno trabajando sutilmente en la vida del creyente. Hermano, yo le confieso, yo tampoco quería saber de Gandía, pero ese hombre estaba haciendo su trabajo. Y a través de la televisión y a través de los programas y a través de todo, el enemigo está haciendo su trabajo para cambiar la mentalidad divina que Dios le pide a la iglesia, porque Cristo viene pronto y hay que estar preparados. Finalmente, para entrar al mensaje, todos los reyes que siguieron cometieron graves errores. Espérese, que usted no va para parte, ahora que son las 9:05. ¿O usted cree que van a estrenar La Casa de Papel hoy? Es mañana. Mire, finalmente todos los reyes que siguieron cometieron graves errores, a tal punto que provocaron que los habitantes de Judá vivieran 7 décadas en el exilio de Babilonia. Y ese gran Israel, por el error de los hombres, se dañó. Pero un día, en el cielo, Dios convocó a sus ángeles y les dijo: ahora entra el plan de redención. Y le decían: ¿a qué te refieres? Y él le decía: al mismo que estaba en el Génesis conmigo cuando yo estaba creando lo mejor de mi creación, que es el hombre. Al mismo que dice Primera de Pedro que desde antes de la fundación del mundo había sido predestinado para la salvación del hombre. Dios le estaba diciendo a los ángeles: prepárense, porque ahora voy a mandar al Rey de Reyes y Señor de Señores, cuyo nombre es Jesús, y será llamado admirable, Dios eterno, consejero, príncipe de paz. Y levanta un profeta que se llama Isaías. Y a través de Isaías dice que una virgen iba a concebir y daría a luz un hijo y llamaría su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y si usted lee los evangelios se dará cuenta que a Jesús nunca le dijeron Emmanuel, porque no era el nombre sino lo que significaba. Dios estaba diciendo a través del profeta Isaías: la humanidad va a volver a caminar conmigo a través de Jesús el Salvador. Hermano, mire esto. A diferencia de los reyes anteriores, Jesús no tuvo palacio. De hecho,
Jesús tampoco nació en un palacio. Dice la Biblia que nació en un pesebre rodeado de animales. Y yo me imagino que si ahí había un burro y comió hierba antes de que el maestro naciera, pasó algo que usted se está imaginando, y ahí nació Jesús. Él no tenía palacio, porque el palacio de Jesús está en el cielo. Dice la Biblia que Él está preparando morada que ojo no ha visto. Allí están preparando morada para aquellos que han aceptado a Cristo. El éxito de un rey se medía por la cantidad de riquezas y el poder que tenía. Jesús es el dueño del oro y de la plata, y Él nunca pierde una batalla. Los reyes perdían, pero Jesús nunca pierde. Los reyes perdían, pero Jesús nunca pierde. Y nuestra victoria está segura en Él. Nuestra victoria está garantizada en Él. Jesús no era un rey cualquiera. Jesús no usó una corona terrenal como los demás reyes. Él estaba coronado con honra y gloria. Y déjame decirte algo. Él no usó corona porque Él es una corona. La corona de vida que se puso sobre ti el día que le dijiste: yo te acepto y te reconozco como único y suficiente Salvador. Hermanos, Jesús no hace acepción de persona como lo hizo Salomón. Él dice: venid a mí cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Dios no está esperando que nadie cambie para Él trabajar con Él. No importa de dónde vengas, dice la Biblia que Él te llama de las tinieblas a su luz admirable para que anuncies las virtudes de aquel que te llamó de allí. Él te limpia, Él te hace nuevo. Su sangre roja cambia tus pecados como blanca lana. Hermano, los reyes eran hombres, pero Jesús era Dios. Pues en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Jesús era un hombre físicamente, pero Él tenía una naturaleza divina. Por eso la Biblia dice que Él es el Cordero inmolado perfecto, que en Él no hubo pecado. Los demás reyes murieron. Jesús murió, pero los reyes no resucitaron. Jesús resucitó. Al tercer día dejó la tumba vacía, aleluya. A los reyes los mataban. Jesús entregó su vida para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ningún rey fue y dijo: me entrego por mi pueblo. No, solo Jesús entregó su vida, por eso no lo mataron.